Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos una vez más el privilegio de estar contigo, Señor, comenzando este día. Te damos gracias, Dios del cielo, por la vida, Señor, por todas las bendiciones que tú día a día derramas sobre nosotros, Dios del cielo. Gracias por las vidas de todos aquellos, Señor, que cada mañana se unen en este espacio devocional Cita con Jesús. Espacio diseñado especialmente para todos aquellos, Señor, que anhelan más de tu presencia y quieren comenzar cada mañana, Señor, delante de tu trono, Señor. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por la salvación tan grande que nos diste. Gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro alimento que a vida eterna nos lleva, Señor. Tu alimento espiritual, bendito Señor, que nos permite crecer cada día, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Dios, te damos, Señor, en esta mañana, porque podemos, oh Dios del cielo, abrir nuestros ojos en este nuevo día, Señor. Podemos, oh Dios del cielo, caminar, podemos hablar, podemos hacer tantas cosas, Dios del cielo, porque tú nos permites, Dios. Gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el techo, el vestido, la provisión que cada día, sobre todo gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nos edifica, que nos redarguye, que nos instruye, que nos capacita, Señor, para toda buena obra. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos a todos los que están ahí conectados en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania, Washington DC, en la Florida, Señor, allí en West Palm Beach. Salud especial para todos. Igualmente Puerto Rico, salud especial a toda la gente de Puerto Rico también, Señor. Bendecimos en esta hora Puerto Rico, al Caribe, Señor, oh Dios del cielo, Dominicana, Señor, Cuba, la isla de Cuba, Señor, oh Dios del cielo, nuestro querido Junior allá en Cuba, Señor. Igualmente, Señor, allí también, Señor, oh Dios del cielo, Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Señor, oh Dios del cielo, Honduras, Salvador, Señor. Gracias por todos estos países, Guatemala, Señor, oh Dios del cielo. Bendecimos a Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Señor, oh Dios del cielo. Por supuesto, estos amigos de España, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia, y quedamos, bendito Señor, pendientes, expectantes, Señor, de lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aceite sobre mis heridas. Así es, Señor. Tu palabra es como aceite sobre nuestras heridas, Señor. Que estamos recibiendo tu mensaje, tu palabra, Señor, en esta mañana. Agudiza nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Bueno, familia, qué bueno estar con ustedes en este tiempo devocional Cita con Jesús. Y pues hoy vamos a iniciar un nuevo tema que le hemos titulado ¿qué hacer con el hombre interior? ¿Qué hacer con el hombre interior de nuestra vida? Recuerde que nosotros fuimos diseñados por Dios, somos hechura de Dios, somos hechura de Dios y con un propósito muy grande, muy especial. Y qué bueno saber de primera mano la palabra del Señor, el manual de vida que nos dejó el Creador, que nos dejó el autor de nuestra vida, el arquitecto de nuestra vida,
saber de qué manera fuimos diseñados. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy de qué hacer con el hombre interior en la vida de cada cristiano se señalan en tres aspectos bíblicos, tres pasajes bíblicos que confirman que esta enseñanza que cita, además de unos pensamientos muy sabios en un pasaje bíblico, pues que debemos nosotros tener en cuenta siempre en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacer con el hombre interior? A veces nos enfocamos en lo que vemos, en lo que palpamos, el hombre exterior. Dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se tiene que ir renovando. Nos dice el apóstol Pablo, el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se tiene que renovar cada día. ¿Sí? El Señor quiere transformarnos y renovarnos como las águilas, recordemos. Entonces hay cuatro tipos de personas, cuatro tipos de hombres según las escrituras. ¿Sí? La Biblia nos plantea de que hay cuatro clases o cuatro tipos de hombres o personas. Está el hombre exterior, ¿sí? El hombre exterior. Está el hombre interior. Está el hombre exterior o el hombre interior. Está el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿sí? El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre carnal o el hombre espiritual, ¿sí? Entonces ahí están estos cuatro clasificaciones o categorías, digámoslo así, podemos hablar de esa manera. Entonces, ¿qué es el hombre interior? ¿Qué es el hombre interior de nuestras vidas? Es el ser interior que está representado por el espíritu, el interno, ¿cierto? El hombre interno, el espíritu del corazón, es decir, la parte interna de nuestro corazón. Y pues vamos pues ir a textos de la palabra del Señor. Encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice la palabra del Señor en el verso 4. Dice la palabra, dice, sino el interno del corazón, el del corazón en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Entonces, aquí el Señor está hablando a través del apóstol Pedro, ¿cierto? Hablando siempre a las personas, en este caso a las damas y a todos, ¿sí? A todos los, a las esposas sobre todo. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Para el Señor, lo más importante es el interior. Recuerde que el Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor mira el corazón. Recordemos cuando cuando Samuel fue a la casa de Isaías a elegir rey para reemplazar o para sustituir a Saúl que había fallado a Dios. Isaías hace pasar a sus hijos mayores, ¿sí? Hombres grandes, fuertes, apuestos, y ninguno de ellos fue elegido como rey, fue ungido. Y entonces cuando llega David, hacen traer a David, se han olvidado de él, el pequeñito David, el joven, el adolescente David, dijo el Señor a Samuel, levántate y úngelo porque este es el rey. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira, ¿cierto?, el corazón. Y entonces, ese es el más importante. A veces trabajamos mucho, las personas se dedican a trabajar mucho en el hombre exterior, en la alimentación, en el ejercicio, en el vestido, cómo me voy a vestir, la combinación que voy a tener de colores, el cabello, el peinado, la loción, el perfume, las joyas, ¿sí? Todo esto es externo, pero lo más importante es trabajar en el hombre
interior, en el hombre que se tiene que ir renovando. Entonces, ¿qué es el hombre interior? Es el ser interior, es lo interno nuestro, es lo íntimo de nuestro ser, lo que hay en el corazón, en el espíritu, ¿sí? Eso es bien importante. Por eso el Señor mira es lo que hay, las intenciones que hay en el corazón, ¿sí? Entonces no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, dice allí la palabra del Señor. Dice, asimismo vosotras mujeres, asimismo, vamos a leer el 13 al 4. 13 al 4 dice, vuestro atrevido no sea de extremo de peinados ostentosos de adornos de oro, como lo que leímos ahora, ¿cierto? Dice, sino el interno, ¿sí? El del corazón. Por eso el Señor nos pide el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿qué requiere el hombre interior? ¿Qué es lo que necesita el hombre interior? Así como el hombre exterior, como el cuerpo, necesita cuidado, necesita alimento, necesita un buen descanso, buen reposo, un buen ambiente donde crecer. ¿Qué requiere entonces el hombre interior? ¿Qué necesita el hombre interior? Primero, tiene que aprender a deleitarse en la ley de Dios, ¿sí? El hombre interior necesita deleitarse en la ley de Dios. Por eso es tan importante la lectura de la palabra del Señor. Por eso es importante la meditación en la palabra del Señor. Aplicar esas 5 formas de alimentarse de la palabra de Dios: el oír, el leer, el estudiar, el memorizar y el meditar la palabra del Señor. Deleitarnos en la ley de Dios, ¿sí? Produce gozo y produce alegría. David decía, me deleito en tus palabras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la palabra de Dios tiene poder para transformar. Y el hombre interno, el hombre interior nuestro, se tiene que aprender a deleitar en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor son vida. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, decía el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando él tiene esa controversia, esa lucha interior de poder entender por qué actuaba de esa manera, por qué sin querer, si él no quería hacer lo malo, terminaba haciendo lo malo, por qué si él quería hacer lo bueno, terminaba haciendo lo contrario. Y allí en Romanos 7, él habla precisamente de esa lucha espiritual que estaba viviendo. Y habla acerca del pecado que mora en nuestro interior. Dice allí la palabra de Dios en el capítulo 7, verso 22. Dice la palabra de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interno se manifiesta y se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, esta está en mis miembros. Entonces el hombre exterior, mire, está la lucha del hombre interno y el hombre exterior. El hombre interno quiere hacer lo bueno, pero termina ganando el hombre exterior porque quiere deleitarse en el pecado, ¿sí? Esa es la lucha que Pablo y todos los seres humanos tenemos diariamente. Por eso es importante fortalecer nuestro hombre interior para que el exterior se someta a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacer con ese hombre interior? Debemos aprender a deleitarlo en la ley de Dios. Deleitarlo en la ley de Dios. Y recuerde, esas 5 formas de alimentarnos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los dichos de la boca de Dios. Si usted está escuchando, está viendo este video, usted está oyendo, ¿cierto? La palabra del Señor que hoy estamos anunciando, ¿sí?
pero debe ir mucho más allá, no quedarse solamente como oidor, porque Santiago exhorta, ¿cierto?, para que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Entonces, cuando practicamos esas 5 formas de alimentarnos de la palabra del Señor, el oír, el leer, estudiar, memorizar y meditar, entonces el hombre interior se va alimentando, se va nutriendo, se va fortaleciendo cada vez más. Tú eres por dentro lo que tú muestras por fuera, ¿sí? Tú eres lo que por dentro, lo que tú muestras por fuera. Es una pregunta que nos podemos plantear. ¿Estás tú alimentando el hombre interior? ¿Estás tomando porciones cada día del alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, como es su palabra? La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Dice el apóstol Pedro que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. Nos estamos deleitando, nos estamos alimentando diariamente de la palabra del Señor. Entonces, si alimentamos el hombre interior con la oración, con la meditación de la palabra del Señor, entonces estamos en buen camino, ¿sí? La lectura bíblica, el escuchar este tipo de devocionales, ¿sí? Su oración personal, los tiempos de adoración, los tiempos de alabanza, poder planear y hacer un buen tiempo devocional personal. Lo que usted está escuchando hoy es un devocional colectivo, es un devocional para la gente y ayuda, contribuye, nos aporta muchas enseñanzas, prácticas para la vida, pero muy importante su tiempo a solas con el Señor, su tiempo cara a cara con el Señor, que es el tiempo devocional personal, ¿sí? Eso es bien importante, donde usted saque un espacio, aparte un tiempo, un espacio, ¿sí? Donde usted se desconecte de todo, donde usted tenga un tiempo de oración, de alabar al Señor, de leer su palabra, de meditar en ella, de agradecerle, de presentar sus peticiones, de tomar aún sus notas en un cuaderno devocional, una libreta, de lo que Dios le va mostrando a través de su bendita palabra. Y de esa manera usted va a ser un cristiano disciplinado, que se va a esforzar. ¿Por qué? Por alimentarse espiritualmente y alimentar el hombre interior, que se alimenta de esa manera. Algunos necesitan, eh, digamos, una visión, aclarar la visión. ¿Para qué? Para poder entender la palabra del Señor. A veces, mire, es como una persona que ya está en edad avanzada. Normalmente lo que comienza a fallarle entre los sentidos es la vista, ¿sí? La vista. También el oído, ¿cierto? La audición comienza a fallar y a veces se necesitan lentes. Lentes de aumento o lentes adaptados. ¿Para qué? Para poder leer. Algunos necesitan una lupa para poder acercar el objetivo, para poder acercar las letras, ¿cierto? A veces encontramos personas que se esfuerzan. Hay gente que de pronto tiene dificultad con la vista y entonces no leo porque no leo la Biblia porque es que yo no alcanzo a ver bien las letras. Bueno, pero hay elementos y hay formas de nosotros recurrir a ese alimento, como son los lentes de aumento o como poder ampliar, digámoslo así, en una pantalla el tamaño de las letras o conseguir un ejemplar de la Biblia de letra gigante, letra grande, porque las hay.
pero hay que buscar la forma de alimentarnos y no quedarnos simplemente en el problema. Recordemos que la palabra del Señor es inspiración de Dios. Dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, la palabra de Dios tiene tanto poder, ¿sí? Nos enseña, nos redarguye, que nos confronta, es decir, nos confronta con nuestra realidad, ¿sí? Nos corrige nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿sí? Nuestra manera de vivir nos corrige y también nos da instrucción, ¿sí? Nos instruye, nos capacita en justicia, nos prepara para toda buena obra, ¿sí? Nos prepara para que nosotros hagamos buenas obras. Eso hace la palabra del Señor. Por eso es tan importante la lectura diaria de la palabra del Señor, para que de esa manera nuestro hombre interno, nuestro hombre interior, se vaya renovando y se vaya fortaleciendo cada día. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice las palabras del Señor. La Biblia es la palabra del Señor. La Biblia es inspiración de Dios, fue inspirada por Dios. Fue escrita así por hombres, ¿sí? Más o menos 40 personas intervinieron en la escritura de la palabra del Señor. Pero todos ellos con una característica, que fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. Ellos recibieron la revelación. Inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que hoy conocemos como este maravilloso manual de vida, la Biblia. Entonces, eso es la Biblia, la palabra de Dios, y bien hacemos en tenerla en cuenta, ¿sí? En considerarla cada momento de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer nosotros diariamente con la palabra del Señor? Entonces, debemos amarla, debemos escudriñarla, debemos leerla, escudriñar en ella, debemos meditar, debemos repetir, y así como repetimos muchas cosas para aprendernos de pronto un idioma o una canción, ¿sí? Hay que repetirla, memorizarla, practicarla, enseñarla, transferirla a otras personas. Y eso hace de que la palabra se arraigue más y más en nuestro corazón. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus palabras, tus dichos, para no pecar contra ti. Entonces hagamos un pequeño esfuerzo cada día, ¿sí? Y dispóngase a tener un tiempo devocional todos los días, ¿sí? De pronto al comienzo va a ser un poquito difícil, pero recuerde que un hábito, una disciplina se establece, un hábito se establece en nuestra vida después de 21 días de practicarlo. Entonces, al comienzo usted va a tener mucha oposición porque el enemigo no va a querer. Vienen las distracciones, vienen los pensamientos, la mente dispersa y terminará usted abandonando el propósito. Pero si usted persevera, ¿sí? Si usted persevera, usted va a ver los frutos. Usted va a lograr ver los frutos. Entonces, ¿qué hacer con la palabra del Señor? Debemos tomarla cada día. El Salmo 119, Salmo de David, es una exposición maravillosa de lo que es la palabra de Dios, los beneficios de la palabra de Dios, cómo debemos ir a la palabra de Dios, la reverencia que debemos tener hacia ella y cómo nos bendice, cómo nos hace bien la palabra del Señor. Miremos textos de la Biblia que nos motivan a mirar muy bien la palabra del Señor. Hace algunos días les compartí Nehemías capítulo 8 y 9, donde después de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, Nehemías y Esdras reúnen a todo el pueblo. Dice que todos los que podían
entender la palabra. Y los que no pueden entender la palabra, había allí levitas que les hacían entender, les explicaban la palabra. Dice que se reunieron desde la mañana, desde el alba, salir del alba hasta el mediodía. Leyeron la palabra del Señor. Y el pueblo se compungía en su corazón. El pueblo lloraba, ¿cierto? Porque ellos no conocían la palabra. No habían escuchado la palabra, no la conocían. Y al escuchar la palabra del Señor produjo tal efecto en ellos que hubo un arrepentimiento general, ¿cierto? Hubo lloro, lamento, ellos se dolían por haberle dado la espalda a Dios. Y esa fue el inicio de la restauración espiritual de todo un pueblo. ¿Y qué hizo posible ese milagro? El oír la palabra. El oír la palabra, conocer la palabra del Señor. En Segundo de Reyes capítulo 4, en el verso 10, encontramos aquí a Eliseo con la tsunamita. Dice en el verso 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a vosotros se quede en él. Bueno, aquí está la tsunamita preparando un lugar para Eliseo, para el profeta. Era una mujer hospedadora, una mujer que era buena anfitriona y pensaba en este caso en el profeta que pasaba por ese lugar y era necesario que pernotara en su casa. Y ella dijo, hagamos un espacio especial para él, un espacio privado, ¿sí? Y le dice, y te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando él venga a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bueno, mire, un aposento. ¿Qué le recuerda esto? El aposento alto. El aposento alto eran unos espacios muy especiales que habían en las casas, sobre todo en las casas que tenían buenos recursos, y normalmente era la habitación más amplia, más ventilada, más iluminada, ¿sí? Más como íntima, más privada. Ese era un aposento alto, ¿sí? Ese aposento era para tener estos tiempos de meditación, de alabanza, de oración, ¿cierto? Y allí en cada casa había un aposento. Bueno, hagamos un aposento, dispone de un aposento. De pronto usted vive en una casa quizás muy pequeña, pero hay espacios de la casa que son propicios, que son especiales, donde usted puede tener privacidad. Hay damas que tienen un closet, digámoslo así, un working closet muy amplio, ¿cierto? Donde tienen un espacio para ellas tener su tiempo de intimidad con Dios. Y muchas damas lo hacen en un closet. Otros tendrán de pronto algún baño que amplio, donde la gente de pronto en las horas de la mañana no lo va a usar. Y entonces lo que se busca es tener privacidad, tener un ambiente propicio, ¿sí? Y puede ser algún lugar de su casa, la sala, puede ser o un cuarto que usted tenga disponible. ¿Por qué no disponerlo? ¿Para qué? Para tener su aposento y poder tener su espacio de estar a solas con el Señor, ¿sí? Hay una película muy rica, muy enriquecedora y que nos anima precisamente a estos tiempos de oraciones. Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra, se la recomiendo. Si no la ha visto, véala. ¿Sí? Cómo esta protagonista, esta mujer, se encerraba en su closet y allí hacía sus oraciones. Ahí guerreaba en oración por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, por todas las necesidades que Dios ponía en su corazón y allí ella oraba en ese lugar.
El cuarto de guerra de ella era su closet, donde libró muchas batallas de la mano del Señor. De pronto usted está atravesando situaciones. Hay situaciones en su familia, con un hijo, con su esposo, con su esposa, la situación financiera, la situación laboral, la persecución, la envidia, ¿sí? Enemigos gratuitos que a veces se levantan. Bueno, es bueno ir al cuarto de guerra, ¿sí? A ese aposento, hablar con Dios y pelear en oración, no pelear con la gente, porque eso no conduce absolutamente a nada. Es ponerle la queja al Señor, es presentarle su problema al Señor en oración. Entonces debemos aprender a leer siempre a leer la palabra del Señor. Debemos leer la palabra del Señor. ¿Sí? Debemos leer cada día la palabra del Señor. ¿Qué dice? Busquemos primera de Timoteo capítulo 4. Dice que un buen ministro de Jesucristo, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Sí? Y aquí comienza él a dar unas buenas pautas para un buen soldado, para un buen ministro de Jesucristo, para un buen cristiano. ¿Sí? Un buen ministro de Jesucristo. Entonces, allí habla de varios aspectos. Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos van a apostatar de la fe. Entonces, es bueno ir a la fuente, a la palabra del Señor, para que no nos dejemos engañar. Debemos aprender a escudriñar diariamente la palabra del Señor. El apóstol, el Señor nos dice en San Juan que debemos escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, el testimonio de quién es Jesús está en la palabra del Señor. Y qué mejor ir a la fuente, al documento oficial, digo yo, para saber quién es Jesucristo y conocer más de su carácter. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Ellas son las que dan testimonio de mí. Luego debemos escudriñar la palabra del Señor. Debemos aprender a meditar en la palabra del Señor. El salmista David nos habla precisamente acerca de eso. En el Salmo capítulo 1 nos dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 1. A ver, Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Debemos meditar en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra del Señor? Bueno, para meditar en ella tenemos que haberla leído. Y para meditar tenemos que haberla ya guardado, memorizarla. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la meditación nos aclara cuál es la voluntad de Dios respecto a su palabra, qué nos quiere decir de Dios, lo que le agrada a Dios, y de esa manera entonces nosotros podemos corregir nuestro caminar, nuestras decisiones pueden ser más sabias o ajustadas a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor. Debemos también aprender a repetirla, ¿sí? Este trato no es rezar y repetir como loros y la palabra, no. Es repetir los dichos de la boca del Señor, porque entre más la repitamos, pues más se nos va a grabar. Como nos aprendemos una canción, nos aprendemos un texto, de tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo, ya no lo sabemos de memoria.
¿sí? En Deuteronomio 6 está el gran mandamiento, que Dios le ordenó a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Y en qué consistía el gran mandamiento? Bueno, una exhortación a los padres a enseñar a sus hijos, ¿sí? Y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, de Deuteronomio 6, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos y que yo te mando hoy, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Y mire lo que dice en el verso 7, ¿sí? Y en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una estrategia maravillosa para aprender. Si usted quiere aprender un texto de la Biblia, un versículo, primero léalo varias veces. Luego escríbalo, es decir, transcríbalo en una tarjeta, en un papel. Escríbalo con su puño y letra y póngalo en un lugar visible. ¿Sí? Péguelo en un lugar visible, un lugar que usted frecuente varias veces al día. Bueno, algunos frecuentan la nevera, póngalo en la puerta de la nevera. Y cada vez que vaya a la nevera, pues lo lee. O en el baño. Pues cada vez que vaya al baño, allá al lavamanos, ahí al espejo, póngalo allí. Y cada vez que vaya allí, usted va a tener la ocasión de leer ese pasaje, ese versículo. Y de esa manera son estrategias muy prácticas. ¿Para qué? Para memorizar la palabra del Señor. Y repetirla. Y a los niños, aquí está, a los hijos. Hay que hablarles la palabra del Señor. Hay que repetirle la palabra del Señor. Dice al levantarte, al acostarte, cuando andes por el camino, en todo momento. ¿Sí? En todo momento. De esa manera, el oído se va acostumbrando, se va agudizando para escuchar la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y me siguen. Y somos ovejas del Señor, tenemos que aprender a agudizar nuestro oído para distinguir la voz del pastor, la voz del Señor a través de su palabra. Debemos memorizar la palabra del Señor, como nos exhorta el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor. Bueno, a leer el 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vosotros apóstoles, por vuestros apóstoles. Entonces, dice que debemos memorizar la palabra del Señor. Y, por supuesto, llevarla a la práctica, como lo vimos en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, ¿cierto? Cuando ellos se juntaron y leyeron pues el texto de la ley, porque no lo conocía, esa generación no lo conocía. Practicar la palabra del Señor. En el verso 7 del capítulo 7 de Esdras, en el versículo 10, nos dice la palabra del Señor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios
y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Él primero fue el que experimentó, la leyó, la memorizó, la incorporó a su vida, la practicó, ¿sí? Y luego la enseñó. Esa enseñanza, la enseñanza que tiene autoridad, porque por eso el Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad. Decía a la gente, ¿quién es este que habla y que enseña con tanta autoridad? Y la autoridad no la da el haber ¿qué? Practicado, el haber vivido, el haber experimentado. Y eso era lo que Esdras estaba haciendo aquí, ¿sí? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Inquirir es buscar con fuerza y con interés genuino la palabra, la ley del Señor. Dice, para cumplirla. Para cumplirla. Él la cumplió. Y eso le da la autoridad de ¿qué? De enseñar al pueblo, enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Y finalmente practicarla y finalmente enseñarla. Ahí lo vemos como él la enseñó al pueblo de Israel. Bueno, mañana continuaremos con este hermoso tema que Dios nos ha puesto en el corazón, el qué hacer con nuestro hombre interior, qué hacer con el hombre interior de nuestra vida. Y el Señor nos está guiando y nos está dando las pautas para que tengamos en cuenta estos aspectos tan importantes que nos van a llevar a ser verdaderamente libres, ¿cierto? Y poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia infinita y porque nos permites, Señor, en esta hora, Señor, oh Dios, deleitarnos en tu palabra. Gracias, Dios. Sigue hablando a nuestro corazón, sigue hablando a nuestro espíritu y llévanos a entender, Señor, que si este hombre externo ciertamente se va desgastando con el paso del tiempo, el interno, el interior, el hombre interior está llamado a renovarse día tras día. Nosotros envejecemos físicamente, pero espiritualmente estamos llamados a renovarnos cada día. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Continúa, Señor, hablando y permítenos meditar en todo lo que hoy tú nos has dicho, guardarlo y atesorarlo en el corazón y luego, Señor, poner en práctica todos los consejos que tú nos estás dando a través de ejemplos maravillosos de tu palabra para que nosotros nos alimentemos y fortalezcamos el hombre interior, el que permanecerá y el que se renueva de día en día. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos entonces 6 de la tarde, nuestro tiempo de oración de intercesión y mañana estaremos en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bendiciones para todos y feliz día.